Bienvenidos de nuevo al canal. La vez pasada les conté algunos secretos turbios de familias y hoy volvemos con la parte 2. Secretos que estuvieron escondidos durante años, verdades que salieron a la luz de la forma menos esperada, y situaciones que hacen que te preguntes, ¿hasta dónde puede llegar una familia por mantener algo oculto? Antes de empezar, déjenme un me gusta si les gusta este tipo de contenido y suscríbanse para no perderse la siguiente parte. Y ahora sí, escuchemos. Hola Enigma, me llamo Luis. Yo crecí pensando que éramos 3 hermanos. Siempre lo fuimos. Compartíamos cuarto, nos peleábamos por la tele, íbamos juntos a la escuela. Cuando mi papá murió, al leer el testamento apareció un nombre que ninguno de nosotros conocía. Daniel. Resulta que era el hijo mayor, y le tocaba la mitad de todo. Mi mamá al principio lo negó. Pero al final tuvo que confesar. Había tenido un bebé antes de casarse y lo dio en adopción porque en esa época no se veía bien. Nunca le contó a mi papá ni a nosotros. Daniel nos buscó durante años. Cuando llegó, no vino con odio, vino con fotos y con ganas de saber por qué lo abandonaron. Algunos de nosotros lo aceptamos. Otros no quisieron ni verlo. Hasta el día de hoy, en las reuniones familiares, hay una silla vacía, y un silencio que nadie se atreve a romper. Yo crecí creyendo que ella era mi mamá. Llegó a la casa cuando yo tenía 5 años. Mi papá era viudo y ella apareció de la nada. Con el tiempo todos la llamábamos mamá, nos cuidaba, nos regañaba, nos daba consejos. Nunca dudamos de que fuera nuestra madre. Cuando mi papá murió, ella se encargó de absolutamente todo. El funeral, los papeles, la casa, incluso de consolarnos. Hasta que fuimos a cobrar el seguro de vida y el banco pidió el acta de matrimonio. No existía. Nunca se casaron. Nunca hubo un documento. Después descubrimos que mi papá había dejado un testamento secreto años atrás. Casi todo se lo dejaba a una hija que ninguno de nosotros conocía, de una relación anterior a ella. La mujer que durante más de 30 años fue nuestra madre, la persona en la que más confiábamos, de un día para otro se quedó sin nada. Y nosotros nos quedamos sin la única figura estable que habíamos tenido en la vida. Lo más pesado no fue perder la herencia, fue darme cuenta de que toda mi infancia se basó en una mentira que nadie se atrevió a corregir. Yo tenía 16 años cuando encontramos la puerta. Estábamos remodelando el sótano porque mi papá quería hacer un cuarto de juegos. Detrás de un estante viejo apareció una pared que sonaba hueca. Al romperla encontramos una habitación pequeña, casi del tamaño de un closet grande. Había una cama estrecha, juguetes viejos, unos cuantos dibujos infantiles pegados en la pared y una ventana tapiada. El olor era extraño, como a humedad y a tiempo detenido. Mi mamá se puso blanca. Mi papá no dijo una sola palabra. Resulta que yo tuve un hermano. Nació con una discapacidad severa. Por vergüenza y por miedo a lo que diría la gente, mis padres lo escondieron en esa habitación durante casi 6 años. Nadie del barrio sabía que existía. Ni siquiera nosotros, sus hermanos. Cuando murió, lo enterraron en silencio y tapiaron la puerta como si nunca hubiera estado ahí. Seguimos con nuestra vida normal. Cumpleaños, vacaciones, fotos familiares, como si esa habitación no hubiera existido. El día que lo descubrimos, mi hermana y yo dejamos de hablarles. La casa quedó vacía. Y el silencio se volvió permanente. A veces todavía sueño con esa puerta. Cuando mi abuela murió, mis tíos y mi mamá pensaron que se iban a repartir la casa y los pocos ahorros que tenía. Todo parecía simple. Días después apareció un abogado con un testamento firmado solo unos meses antes de su muerte. Todo, absolutamente todo, se lo dejaba a una joven de 24 años que nadie conocía. Resultó ser su nieta, pero no de ninguno de sus hijos. Era hija de una hija que mi abuela había tenido en secreto a los 19 años y había dado en adopción. Mi abuela la buscó durante décadas en silencio. Cuando finalmente la encontró, esa hija ya había fallecido, pero dejó una nieta. Con esa nieta construyó una relación completa los últimos años de su vida. La visitaba, le escribía, le dejaba dinero, le contaba historias. Nadie de la familia se enteró de nada. Mis tíos se quedaron sin herencia. Yo me quedé sin entender cómo alguien puede guardar un secreto así durante tanto tiempo, y cómo una persona puede construir toda una vida paralela sin que los que más la querían se dieran cuenta. Mi mamá siempre nos dijo que mi papá había muerto en un accidente cuando yo tenía 3 años. Creímos esa historia durante más de 20 años. Había fotos, había una tumba, había una fecha que recordábamos cada año. El día que cumplí 25 me llegó un mensaje de un número desconocido. Era él. Estaba vivo.
Había formado otra familia en otro país y nunca intentó contactarnos. Cuando confrontamos a mi mamá, confesó la verdad. Él no había muerto, se había ido. Un día simplemente empacó y desapareció. Y ella, por orgullo y por dolor, prefirió inventar que había fallecido antes que admitir que nos había abandonado. Ahora tengo un padre vivo, pero ya no sé a quién creerle. Ni a la mujer que me mintió durante 2 décadas, ni al hombre que nos olvidó voluntariamente. Lo peor no es que él se haya ido. Lo peor es que ella construyó toda una mentira para que nosotros nunca lo buscáramos. Yo siempre supe que fui adoptado. Mis padres me lo dijeron desde pequeño y nunca lo ocultaron. Lo que no me dijeron es que mi madre biológica era la hermana menor de mi mamá adoptiva. Es decir, mi tía era en realidad mi madre. Cuando tenía 19 años encontré los papeles originales. Resulta que mi tía quedó embarazada muy joven y la familia decidió que su hermana mayor me criaría como propio para evitar el escándalo. Todos en la familia lo sabían, excepto yo. Mi mamá adoptiva me confesó que cada vez que yo la abrazaba sentía que me estaba robando algo que no le pertenecía. Ahora tengo 2 madres, y ninguna de las 2 relaciones volvió a ser igual. Yo siempre admiré a mi hermano mayor. Era el orgullo de la familia. Buenos estudios, buen trabajo, todo le salía bien. Cuando yo empecé a tramitar mis documentos para una beca, descubrí que mi número de identificación ya estaba registrado a su nombre. Resulta que años atrás, cuando él tuvo problemas legales, usó mis datos para abrir cuentas y firmar contratos. Toda su vida perfecta estaba construida sobre mi identidad. Mis padres lo sabían y callaron para protegerlo. El día que lo confronté, mi hermano solo me dijo, era necesario. Desde entonces ya no compartimos ni el apellido en las redes. Mi abuelo era conocido en el pueblo como un hombre generoso. Prestaba dinero, ayudaba a los vecinos y siempre tenía la casa abierta. Cuando murió, al revisar sus papeles encontramos un cuaderno escondido. En él tenía anotadas deudas de casi todas las familias del pueblo, con intereses altísimos. Resulta que no prestaba por bondad. Era un prestamista clandestino. Durante décadas controló a media comunidad con amenazas y favores. Mi padre siempre lo supo y nunca dijo nada. El día del funeral, varias personas se acercaron a nosotros no a dar el pésame, sino a preguntar si las deudas seguían vigentes. Cuando mis padres se separaron, mi mamá se quedó con la casa familiar. Años después, al intentar venderla, el notario nos dijo que la propiedad no estaba a su nombre. Estaba a nombre de una empresa fantasma. Investigando descubrimos que mi padre había transferido la casa a esa empresa años antes de la separación, usando la firma de mi madre sin que ella lo supiera. La empresa pertenecía a un socio suyo. Resulta que la casa nunca fue realmente nuestra. Mi madre pasó 15 años creyendo que tenía un techo seguro, mientras mi padre ya la había perdido en silencio. Mi hermana y yo heredamos un negocio familiar cuando mis padres se retiraron. Todo parecía ir bien hasta que un día llegó una demanda. Resulta que durante años mi padre había estado falsificando facturas y evadiendo impuestos usando el nombre de mi hermana, que era menor de edad en ese entonces. Cuando ella cumplió la mayoría de edad, él siguió usando sus datos. Ahora la demanda está a su nombre. Mi padre desapareció cuando se enteró de que lo habían descubierto. Mi hermana se quedó cargando con una deuda que nunca pidió, y con la certeza de que su propio padre la usó como escudo. Yo trabajaba en la empresa de mi padre desde los 18 años. Él siempre decía que algún día sería mía. Un día, revisando archivos antiguos, encontré un contrato de sociedad firmado años atrás. Mi padre había vendido el 60% de la empresa a un inversionista sin decirle a nadie. Cuando le pregunté, me confesó que lo hizo para cubrir una deuda de juego que casi lo deja en la calle. Durante años me hizo creer que el negocio era nuestro, cuando en realidad solo éramos empleados del verdadero dueño. El día que el inversionista llegó a tomar el control, mi padre ni siquiera apareció. Mi madre siempre fue muy protectora conmigo. Nunca me dejaba salir solo ni tener amigos cercanos. Cuando cumplí 20 años encontré una carpeta escondida en su closet. Dentro había informes médicos y reportes de una trabajadora social. Resulta que cuando yo era niño, una vecina denunció a mi madre por maltrato. El caso se cerró porque mi padre sobornó a varias personas para que retiraran la denuncia. Mi madre nunca me lo contó. Durante toda mi infancia me sobreprotegía no por amor, sino por miedo a que alguien volviera a investigar. Esa carpeta cambió para siempre la forma en que la miraba. Mi hermano mayor era el ejemplo de la familia. Buenas calificaciones, buen trabajo, siempre responsable.
Cuando yo empecé a tener problemas para tramitar una beca, descubrí que varios de mis documentos oficiales ya estaban vinculados a otra persona. Después de investigar, resultó que esa persona era él. Años atrás, cuando tuvo problemas legales serios, usó mi nombre y mis datos para abrir cuentas, firmar contratos y desaparecer de ciertos registros. Mis padres lo sabían y callaron para proteger el nombre de la familia. Toda la imagen perfecta que él proyectaba estaba construida sobre mi identidad. El día que lo confronté, no negó nada. Solo me dijo que en ese momento no tuvo otra opción. Desde entonces dejé de responderle los mensajes. Y mis padres todavía intentan justificarlo como un error del pasado. Yo siempre creí que mi tío había muerto en un accidente. Había una tumba y todo. Años después encontré una carpeta escondida en el desván de mi abuela. Dentro había recortes de periódico y una carta. Resulta que mi tío no murió en ningún accidente. Él había ordenado asesinar a alguien por una deuda y después desapareció. Mi familia inventó la historia del accidente para que nadie preguntara. Mi padre siempre lo supo. El día que le pregunté, solo me dijo, algunas cosas se entierran por una razón. Desde entonces esa tumba ya no significa lo mismo. Hola Enigma, me llamo Juan. Yo tenía una hermana menor a la que protegía desde niño. Cuando ella cumplió 15 años empezó a cambiar. Se aislaba, no comía y tenía marcas en los brazos. Un día me confesó que mi padre la encerraba en el sótano como castigo cuando se portaba mal. Nadie más lo sabía. Mi madre lo sospechaba pero tenía miedo de enfrentarlo. El abuso duró años. Cuando finalmente lo denunciamos, mi padre dijo que solo estaba educándola. La familia se rompió por completo. Hasta el día de hoy mi hermana no puede estar en cuartos cerrados. Mi familia paterna tenía una finca en el campo que fue vendida a un precio ridículamente bajo tras la muerte de mis dos tíos y mi abuelo, quienes fallecieron con pocos meses de diferencia. Los nuevos dueños contrataron maquinaria para nivelar el terreno y encontraron un pozo ciego sellado con concreto bajo el establo. Adentro había los restos óseos de 3 bebés lactantes de diferentes años. Las pruebas de ADN revelaron que los 3 eran hijos de mi abuelo, y de mi propia madre. La revelación no solo desintegró la memoria de la familia, sino que provocó el colapso total de mis hermanos. Descubrimos que la enfermedad mental por la que mi madre estuvo internada en los 90 fue en realidad el intento de la familia por ocultar los embarazos. Hola Enigma, soy de Ciudad de México. Mi familia paterna dirigía una fundación religiosa de apoyo a jóvenes embarazadas en situación de calle. En las fotos públicas todo era caridad, sonrisas y rosarios. Tras el retiro de mi tío como director, encontré en los archivos del sistema unos registros de adopciones privadas que no pasaban por ningún tribunal. Usaban la fe y el miedo para convencer a las muchachas de que entregara sus hijos a familias adineradas, y de fe era la única forma de salvar sus almas del pecado de ser madres solteras. En realidad, vendían los recién nacidos por tarifas altísimas y utilizaban las donaciones de la iglesia para financiar sus viajes. Hola Enigma, no diré mi nombre porque aún me duele contar esto. Te cuento que toda mi familia creyó durante años que yo era el nieto favorito de mi abuela porque su casa estaba llena de retratos míos sonriendo. Lo que nadie sabía era cómo tomaba esas fotos. Antes de que mis padres llegaran a buscarme, me encerraba en una habitación y destruía enfrente de mí mis juguetes preferidos o me contaba historias atroces sobre cómo mis padres iban a abandonar la casa esa misma noche. Cuando me ponía a llorar desconsoladamente, me daba una bofetada, me limpiaba la cara con fuerza y me exigía sonreír a la cámara bajo amenaza de dejarme sin comer todo el fin de semana. Usaba esas fotos para mostrarle a mis padres lo feliz que yo era a su lado y no me separen de ella. Cuando tenía 11 años, le confesé a mi madre que mi tío paterno, su hermano preferido y un reconocido abogado local, me tocaba cuando se quedaba a cuidarnos. En lugar de protegerme, mi madre me dio una bofetada, me dijo que era una mentirosa malintencionada y que no iba a permitir que destruyera la reputación de la familia por una fantasía. Mi padre se enteró poco después y prefirió guardar silencio para no romper la sociedad comercial que tenía con su cuñado. Años más tarde, mi hermana menor reveló que sufrió los mismos abusos por parte de él. Cuando la verdad explotó en una cena familiar, mi padre intentó minimizarlo diciendo que eran cosas del pasado, lo que provocó que mis hermanos y yo cortáramos todo contacto con ellos. La familia se dividió por completo y el tío murió sin pisar la cárcel. Mi hermana menor padecía diabetes tipo 1 severa y sus ampollas de insulina eran carísimas y difíciles de conseguir en nuestro pueblo. De repente, los frascos empezaron a desaparecer de la nevera o aparecían diluidos con agua.
Mi mamá nos culpaba a nosotros por descuidados mientras la salud de mi hermana empeoraba dramáticamente. Un día sorprendí a mi tía, que vivía con nosotros, sacando 2 ampolletas a escondidas. Al encararla, descubrí que se las vendía al farmacéutico del barrio a mitad de precio para pagar las botellas de ron y los juegos de azar de su esposo alcohólico. Mi hermana terminó hospitalizada en cetoacidosis grave. El escándalo provocó denuncias penales y que mi familia se fragmentara para siempre. Hola Enigme, me gustan tu contenido, espero que pongas mi historia en tu video. Bueno, te cuento que mi hermana pequeña tenía un déficit severo de crecimiento y mis padres se endeudaron al límite para comprar sus inyecciones diarias de hormona sintética. Mi tía materna, que vivía en el piso de arriba y era alcohólica severa, se ofreció a ayudar aplicándole las inyecciones cada noche. Meses después descubrimos que mi tía nunca le inyectaba el medicamento. Extraía el contenido de los frascos, lo reemplazaba con agua salina y le vendía la hormona a deportistas de un gimnasio local para financiar sus atracones de Ginebra con su esposo. El desarrollo de mi hermana quedó truncado permanentemente y mi madre le retiró la palabra a toda su familia materna tras poner la denuncia. Mi tía Elena era mi persona favorita. En mi familia todos eran súper religiosos y santurrones, pero ella era la única que me escuchaba y me entendía. A mis 14 años entré a su cuarto a buscar un libro y me encontré una caja guardada con fotos de ella abrazada y besándose con otra mujer, además de varias cartas de amor. Como a mí me habían criado con la idea de que eso era un pecado horrible, me dio un pánico tremendo y, pensando inocentemente que la estaba salvando, fui a contárselo a mi mamá. La reacción fue una locura. Esa misma noche juntaron a toda la familia y al pastor de la iglesia. Confrontaron a mi tía, le dijeron cosas horribles, que era una deshonra, y la echaron de la casa en plena noche sin dejarle llevarse casi nada. Nunca me voy a olvidar de cómo mi tía me miró antes de salir por la puerta. Tenía una cara de decepción que todavía me rompe el corazón. Jamás volvió a la casa ni me contestó las llamadas. Después de eso, la familia se destruyó por completo entre peleas y culpa, y yo me quedé con el remordimiento de haber traicionado a la única persona que de verdad me quería. Hola Enigma, me gustan tus vídeos, espero salir en uno. Te cuento, soy de Guadalajara. Mi prima siempre decía que tenía un trabajo nocturno en un call center para pagarse la universidad. Un día, caminando por la avenida Vallarta cerca del centro, me quedé helado al verla parada en una esquina ofreciéndose a hombres por un poco de dinero para juntarlo de sus colegiaturas. Ella tenía una amiga que hacía lo mismo, pero como a la amiga no le iba tan bien en ese negocio y le daba envidia que a mi prima sí, terminó traicionándola y fue a acusarla directamente con mis tíos sobre su trabajo nocturno. El escándalo fue brutal. Mis tíos la corrieron de la casa esa misma noche, la nombraron la deshonra de la familia y borraron todas sus fotos. Mi prima agarró sus cosas, se fue del estado y nunca más volvimos a saber de ella, dejando a la familia completamente destruida y dividida entre los que la juzgaron y los que entendían su desesperación. Hola, me llamo Maxi. En mi familia siempre estuvo esa manía de aparentar que éramos la familia perfecta, súper pegados a la iglesia y los más ejemplares de la colonia. Pero todo se fue para abajo cuando mi hermana menor agarró valor y contó que un tío paterno, el favorito de mis abuelitos y el más respetado de la familia, llevaba años faltándole al respeto y sobrepasándose con ella a solas. En vez de cuidarla y apoyarla, mis papás y mis abuelos armaron una junta a escondidas para pedirle que se quedara callada. Nos dijeron que armar un escándalo iba a manchar el apellido y que ni de chiste iban a dejar que la gente anduviera hablando mal de nosotros. Prefirieron tapar el problema y cuidar su fachada de familia ideal antes que defender a su propia hija. Cuando mis hermanos y yo nos enteramos de cómo encubrieron todo, la bomba explotó. Encaramos a mis papás, juntamos nuestras cosas y rompimos todo contacto con ellos. Mi hermana juntó sus cosas y se fue del estado para empezar de nuevo lejos de tanta toxicidad. Al final, la familia perfecta quedó completamente destruida, sola y sumida en su propia vergüenza, porque les importó más el que dirán los demás que cuidar a su propia sangre. Y esta fue la parte 2 de historias turbias que pasaron en familias. Muchas gracias a todas las personitas que mandaron sus testimonios, gracias por quedarte hasta el final. No olvides dejar tu me gusta, hasta el siguiente video, cuídense.